no nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, Desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré.
iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre eres sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, Abre los cielos con poder,
Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Gracias por tu presencia y por tu respaldo, Señor, en esta noche. Glorificamos tu nombre, Señor. Denle un aplauso ahí fuerte al Señor, porque Él es bueno y nos ha permitido estar aquí esta noche. Ustedes se preguntarán, bueno, van a ver por ahí varias cosas de estas. Y la temática es como de película. No vamos a ver una película en sí, pero sí vamos a hablar de la película que ha hecho Jesús en nosotros. Vamos a escuchar varios testimonios de las vidas de unos hermanos, de cómo Jesús comenzó a obrar y ellos comenzaron a seguir los pasos de Jesús. Por eso nuestro encuentro juvenil se titula Siguiendo los Pasos de Jesús. Y también, a propósito, este es el mes del amor, pero las personas secularmente lo celebran, pero nosotros tenemos un amor que es más grande, que es el amor de Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a reflejar el amor de Jesús a través de estos testimonios. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia con Jesús. Yo entiendo que cada uno tiene algo que contar en esta noche de aquello que ha vivido. Aunque solamente nos vamos a quedar con unos cuantos, pero yo creo que cada quien puede aquí testificar y hablar de alguna sanidad, de alguna liberación, de que Jesús llenó su vida de gozo, que se llevó la tristeza, se llevó la depresión y sobre todo ese Jesús que nos regaló la salvación y a un costo muy alto en la cruz por cada uno de nosotros. Ese Jesús que a mí me amó es el que yo adoro en esta noche. Ese Jesús que nos amó es el del cual vamos a hablar en esta noche, ¿verdad que sí, Joely? Entonces, Joely, Maylin tiene una pregunta muy interesante para ti. Joely, yo quisiera saber, ¿cuál fue el testimonio con el que tú conociste a Jesús? Bueno, si yo les cuento, fue algo como cómico. Una tarde normal, yo voy con mi amiga al supermercado y taram, sorprenden al supermercado, unos atracadores atracan al supermercado, que pistola, que esto y que lo otro. Ya ustedes pueden saber, yo ahí, Señor Padre amado, yo no era cristiana, yo conocía al Señor así por la tradición de que nos llevaban a la iglesia y eso, pero yo no era cristiana. Entonces llegan esos hombres apuntándonos con un arma y yo, ay Dios mío, ustedes saben que ahí uno clama lo que tiene que clamar. Pero entonces, luego que pasó todo, yo salgo a mi casa y le digo a mi amiga, mira, pero si a mí me hubiese matado ahí, yo me voy para el infierno. Ay, no podemos tener esto, el mundo se está acabando, hay que seguir al Señor. Entonces, esa situación fue la que Dios usó
para tocar mi corazón y darme cuenta, abrir mis ojos, para yo darme cuenta de que realmente yo necesitaba seguir los pasos de Jesús. Eso fue a la edad de 14 años y yo tengo 20 años y no me he apartado de sus pasos porque Dios ha sido bueno para gloria y su honra. Amén, así es. Realmente eso merece otro aplauso para nuestro Señor. Bueno, esta noche comenzó. Esto está súper bueno, súper interesante. De verdad, vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodas, porque yo entiendo que tenemos mucho de qué escuchar. Claro que sí, vamos. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a empezar con una chica y el tema de ella es saliendo de la tristeza espiritual, de la tibieza espiritual. Ella es Anneiris. Un domingo, yo venía al culto de las tardes, porque en ese tiempo habían 2 cultos, uno en la mañana y uno en la tarde. Yo venía al culto de la tarde y anuncian un culto de sanidad para el próximo domingo. Yo vengo el próximo domingo en la mañana, que es el culto de sanidad, y cuando el pastor llama a las personas que tienen problemas en la espalda, yo paso y me sitúo de este lado, del lado de los músicos. Yo era la última y la fila estaba hasta este lado. El pastor baja, empieza a orar y yo cierro mis ojos. Al momento de cerrar mis ojos, a mí se me olvidó que yo tenía problemas en la espalda. Yo simplemente empecé a pedirle perdón a Dios. Yo empecé, Señor, perdóname, porque no he caminado conforme a tu voluntad, vengo a tu casa, no leo la Biblia, no te busco. Era desobediente, tenía muchas, o sea, yo venía a la iglesia, pero totalmente era como si no fuera cristiana. Yo empecé a decirle, Señor, perdóname. Y pasó algo que nunca había sentido, y es que siento al Espíritu Santo. Empecé a temblar completamente, empezaron a salir lágrimas de mis ojos, una tras otra, y seguí ahí, que me perdone. Hubo un arrepentimiento genuino en mi vida. La noción del tiempo se me fue. Cuando yo abrí mis ojos, no había nadie ahí adelante. Cuando yo abrí mis ojos, incluso el pastor ya estaba aquí arriba y estaban cantando una alabanza. Yo no me di cuenta cuando pasó eso. Luego yo fui a mi silla y después de ese día mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a sentirme diferente, ya no quería hacer las cosas que hacía antes. Recuerdo una vez que después de eso le hablé un poco más a una compañera y si hubiera sido la Neri de antes me hubiera dado igual, pero en ese momento sentir un dolor fuerte en mi corazón, me sentí muy mal y tuve que ir inmediatamente a pedirle perdón. Incluso ella se echó a reír porque ella lo vio como normal. En esas semanas, luego de 2 semanas, yo vuelvo al ortopedista, tienen que hacerme más exámenes, otra resonancia magnética, y cuando yo le llevo el examen nuevamente al ortopeda, él empieza a mirar el documento y lo gira y lo voltea, lo encuentra como medio raro. Entonces él nos mira a mi padre y a mí y nos dice, yo no entiendo qué ustedes hacen aquí, porque ella no tiene nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él dice, ella no tiene nada, y mi padre salta de la emoción y empieza a gloria a Dios. Y yo, ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. El Señor me había dado una sanidad física y a partir de allí también había empezado un cambio en mi vida. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad que Anneiris, Cristo hizo una sanidad física y espiritual. Amén. Llegó Cristo y el cambio empezó. Yo recuerdo cuando Anneiris me comentó este testimonio mucho antes de hablar del tema del culto. Y eso a mí me impactó tanto, me conmovió, me emocionó, incluso me hizo hasta ir a la presencia del Señor, como a revisarme. De verdad que ese testimonio a mí
me tocó de una manera y es conforme a la palabra espiritual que los padres de la casa, nuestro pastor Esther y Milciades, siempre constantemente nos dan. O sea, cuando muchas veces estamos enfermos del alma, hay una condición, entonces ahí viene la enfermedad. Pero Cristo llega y liberta y cambia y sana todo. Amén, amén, así es. Y ahí podemos ver cómo a partir de esa situación, entonces ella comenzó a verdaderamente caminar bajo las huellas de Jesús. Porque es cierto, muchas veces estamos en la iglesia 5 años, 15 años y estamos en el mismo lugar. Pero cuando Dios realmente se nos revela, entonces se ocurre ese testimonio que ella acaba de dar, esa sanidad del alma y también física. Gloria a Dios, Aineris, por tu sanidad, por tu testimonio. ¿Verdad que sí? Claro, yo sé que de aquí, desde ese momento en adelante, ni un paso atrás. ¿Verdad que sí, Aineris? Claro que no. Gracias, muchas gracias. Bendiciones. Muy bien, excelente. Ahora, Maylin, porque tú me preguntaste a mí, ahora yo quiero saber acerca de tu testimonio, cómo tú llegaste, qué ha hecho Dios en tu vida, cómo se llama tu película, cuéntanos, porque nosotros también queremos saber. Bueno, mi película se llama Cristo versus la depresión. Yo sé que alguno de ustedes aquí ha pasado por depresiones, por ansiedades. Gloria a Dios. En gloria a Dios. Quizás muchos me ven con mis ojitos verdes, mi pelito, que blanquita, que esto. Pero detrás de todo eso había una chica que solo pensaba en matarse. Que las ansiedades la volvían en un mundo donde no encontraba un camino, una dirección, donde las depresiones me volvían en donde yo no quería saber de nadie, absolutamente de nadie, pero vino Cristo a mi vida. Y en ese momento en que Cristo llegó a mi vida fue aquí en la casa de Jesús es Rey. Yo agradezco tanto a Dios por esta casa, por mis padres espirituales, porque cuando yo llegué aquí, yo no pertenecía a esta iglesia, yo pertenecía a otra denominación, pero en un lapso de tiempo yo empecé a venir aquí y inmediatamente Dios empezó a obrar en mi vida de una manera que tan rápida. Yo empecé a venir a los cultos y yo siempre le decía a mi mejor amiga, que ella es de esta iglesia también, pero invítame, tráeme a tu iglesia. Y ella, ay Dios, pero es que, tú sabes, no era lo mismo porque yo no era de aquí, pero yo sé que el Señor iba a hacer algo grande. Y yo me dejé moldear, yo venía aquí a los cultos normal. No fue hasta el 2019 donde yo empecé a venir regularmente aquí, los jueves, los domingos. Venía constante. Y recuerdo que un domingo el pastor de Pura Vida, yo creo que ustedes lo conocen, él aquí empezó a ministrar y a orar por aquellas personas que venían por primera vez. Y yo no quise pasar, pero yo lloraba, casi todos los cultos yo lloraba, pero era la presencia del Señor, pero yo no lo entendía. Yo solamente lloraba, pero era como que el Espíritu Santo transformándome, pero también esa tristeza y como esa angustia así, como ese desánimo, esa amargura que me inundaba. Y en una, él terminó de orar por aquellas personas que pasaron por primera vez, que venían por primera vez. Y después dijo, ok, ahora yo quiero orar por aquellas personas que
por sanidad. Y yo llora y llora. Entonces, yo estaba como por ahí, por adelante. Yo me sentaba aquí, por el lado de los músicos también, igual que Neri. Y entonces, yo no veía a nadie, yo no conocía a nadie porque mi mejor amiga estaba aquí con los músicos y aquí yo no conocía a la gente bien. Entonces, al único que yo vi una carita reconocida fue a Joelito. Y yo me le acerqué a él llorando y llorando y llorando y nerviosa. Y él, vamos, ven, que él está orando por sanidad. Y yo, pero yo no estoy enferma. ¿Pero qué es lo que tú tienes? Vamos. Y me trajo aquí. Y cuando yo estoy ahí parada, yo soy la única que estoy parada ahí, porque ya yo duré mucho tiempo ahí como pensándolo. Pero era el Señor que estaba trabajando conmigo. Y cuando yo me paré ahí al frente, el pastor, lo primero que me dice, tú eres una chica muy bella. Y yo, bueno, gloria a Dios. Y después me dice él, pero esa es una chica que iba a tirarse de una ventana, me dice. Me profetizó. Me dice, tú tienes que darte tu valor. Tú tienes que amarte por sobre todas las cosas. Amar a Dios y comenzar a andar en ese orden. Pues después de ese momento yo empecé a orar en ese orden. Ya yo conocía más del Espíritu Santo y ahí yo empecé a orar. Yo recuerdo que yo ayunaba también y yo veía cómo el Señor me libertaba poco a poco, pero era una lucha. Mi lucha no cesaba. Yo seguía, pero era orando, batallando. Luego de ahí, para ese mismo año, yo participé por primera vez en el musical que se hacen aquí en diciembre. Y me tocó interpretar una canción que se llama Soy Hijo de Dios, de Hillsong. Ustedes no se imaginan cómo Dios me ministró cuando yo interpreté esa canción. Yo le di la gloria a Dios y desde ese momento y hasta hoy, esa ha sido una de las canciones donde el Señor me ha libertado. A través de esas letras, el Señor me libertaba. Y yo recuerdo que la pastora Marian decía que ella iba a hacer cosas grandes en mí. Luego de ahí, en el 2020, llega la pandemia, todo eso, y no nos podemos congregar. Pero yo seguía constantemente orando para que el Señor me libertara y ayudara a mi espíritu para que yo me pudiera conectar con Él y toda esa amargura y esa depresión se fuera en el nombre de Jesús. Yo estaba muy bien. En el 2020 para mí fue de gran bendición porque yo sentí que yo me acerqué más a la presencia del Espíritu Santo y a pesar de tener un confinamiento donde nosotros no podíamos venir a la iglesia, yo recuerdo que nosotros orábamos, tuvimos también un encuentro virtual con Hermes, donde nosotros allí estudiábamos la Biblia y todo eso, algunos jóvenes, y el Señor ministraba cada vez mi vida. Luego de ahí, en el 2021, yo tuve una pequeña recaída el año pasado, donde yo sentía que la amargura inundaba mi vida completamente, porque yo les dije que es una lucha constante y así mismo como la lucha era constante, yo seguía constante en la oración. Entonces ahí yo batallaba, Señor, en el nombre de Jesús, y yo oraba en ese orden. Pues en ese mismo año yo estoy sentada también ahí adelante y en una prédica de la pastora Esther. La prédica se titulaba El pecado no se enseñoreará de nosotros. Y ella hablaba, yo vine al primer culto y me quedé en el segundo también. Y en el segundo, recuerdo que ella mencionó que se vaya toda tristeza. Y yo, wow, pero y yo lloraba y lloraba, y yo en el nombre de Jesús se va toda tristeza. Entonces, Dios me dio letras de una canción ahí sentada mientras la pastora Esther ministraba en ese orden. Y yo le di toda gloria a Dios porque la canción que el Señor me dio, Él me dio letras de guerra, letras de liberación, donde
lo mismo que yo estaba pasando en la canción, yo lo reprendía en el nombre de Jesús. Y también, a pesar de que yo estaba ahí sentada llorando, Dios también me daba el ritmo, me daba la melodía de la canción. Y yo la empecé a copiar y a copiar y a copiar la letra así, rapidísimo. Y cuando yo fui a mi casa, grabé un audio y tocándola así porque no tenía el instrumento. Y la tocaba y la cantaba. Bueno, después que el Señor me dio esa canción, yo tuve una consulta con la pastora Marian, donde yo sentía un espíritu muy fuerte de muerte, donde alguien como que me hacía daño. Y yo lo reprendí y ella me ministraba en ese orden. Ella me decía, tienes que perdonarte a ti y luego perdonar y pedir perdón al Señor, porque esos son, ella me dijo que eran brechas que yo le había abierto al enemigo, brechas que solamente el Señor iba a cerrar. Y yo seguía ahí orando y seguía. Y el mes pasado, para que ustedes sepan que la lucha no... Sí, el Señor me libertó en el nombre de Jesús, pero ya la lucha no era con la muerte. En el nombre de Jesús, la muerte ya no, yo no tengo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Pero entonces me entró como un desánimo. Y la pastora Marian el mes pasado predicaba sobre el tema la pena que ahoga. Y ese día ella habló de las depresiones, de la ansiedad, del doble ánimo. Y cuando yo terminé ese culto, yo me fajé a dar grito. Yo le dije, pastora, yo bendigo su vida grandemente porque el Señor me habló a través de usted. Porque el sábado, eso fue un domingo, y ese sábado, yo no me paré de la cama. Y yo sentía como esa amargura, como ese doble ánimo así, como de no hacer nada. No quería orar, no quería hacer nada. Pero en el nombre de Jesús, Dios me dio la victoria. Porque antes de acostarme, yo le pedí perdón al Señor. Y yo sentía como esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él me la daba en el nombre de Jesús. Y yo empecé a cantar, yo empecé ahí a adorar al Señor en mi habitación, en las noches. Y yo sentía como esa paz del Señor me respaldaba. Y Dios me dio la victoria. Y yo en verdad agradezco tanto a Dios por su amor, por nunca dejarme sola, porque a veces uno se afana mucho en la vida, pero el Señor es que quita todo afán. El Señor es que quita toda depresión, todo desánimo. En el nombre de Jesús yo me siento libertada para glorificar y dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por tu vida y por ese testimonio, Maylin, porque bien es Joel, y cierto como dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Y tenemos ese Dios de amor que constantemente nos levanta y está ahí peleando cada una de nuestras batallas, y sus ángeles están alrededor, y ese amor constante de Cristo ahí en nosotros, llenando nuestros corazones. Pero es un punto muy importante, eso que tú mencionas. Aún sean fuertes las luchas, la prueba, venga la tempestad, siempre estar aferrado a la oración, estar en ese constante orar sin cesar, y en esa adoración, en ese mover de adoración. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora viene un joven donde también fue ministrado por el Señor, y su película se llama La bendición de servir en un ministerio. Él es Joelito. Joel pasa por aquí. Joel es un adorador de esta casa que tiene un hermoso testimonio, una hermosa película donde Cristo ha sido el autor. ¿Verdad que sí, Joel? Amén, así mismo es. Te lo bendiga. Mi nombre es Joel Corporán, apodado Joelito. Y en mis inicios, mi niñez, yo soy nacido en el Evangelio, pero apartado a mi edad de los 9 años.
a medida de los 9 años, ustedes saben que en ese tiempo, qué sé yo, 2009, salió el Yel, por ahí también salió el Dembow. Y apartándome del Evangelio, hubo algo en mí en el cual salí a buscar, que fue el tratar de encajar. Salió el Yel, yo bailaba Yel, salió el Dembow después, yo bailaba Dembow, bailando tutti, por ahí me fui. Hasta mi edad de los 13 años, recuerdo que yo estaba con un amigo mío, se llama Yeuri, y llega alguien y nos predica. Y Yeuri pasa, y como él era mi compañero con el que yo me sustentaba, él pasa y se arrepiente. Y yo digo, ¿con quién yo voy a bailar dembow ahora? ¿Con quién yo voy a bailar dembow ahora? Porque él pasó. Y yo decía a esa edad, yo decía, si yo entro, yo no me voy a salir. Y yo estaba como, y si entro, no me voy a salir. Y él acepta a Cristo en ese momento. Y yo digo en el web, vamos a aceptar a Cristo, aceptamos a Cristo porque no me voy a quedar solo aquí afuera. Acepto a Cristo y como que lo cogí medio tibio, medio suave. Y en ese momento recuerdo que se me acerca Nomar el pianista, y me dice, vamos por una célula. Y yo, ¿qué es eso, una célula? Sí, vamos por una célula. Mencionan los famosos juguitos que dan en la célula. Yo, bueno, los juguitos en la célula, vamos para la célula. Y me tiro para la célula. Y en la célula me encuentro a Hermes. Está dando un resumen de una de las prédicas. Y ahí me hacen como la confesión de fe otra vez. Y me invitan para un culto de jóvenes. Y yo, bueno, vamos para un culto de jóvenes. Primero era la célula, ahora un culto de jóvenes. Digo yo, bueno, por el culto de jóvenes. Yo, ¿por qué? Porque estaba buscando dónde encajar, ya que en el mundo yo veía a mis amigos que hacían algo, y para yo entrar en ese way, yo trataba de hacer lo mismo, de imitar. Pero desde un principio, el diseño que Dios tenía para mi vida no era ese lugar. Yo podía bailar como quiera, no encajaba. Podía jugar en tal lado y como quiera, no encajaba, porque había un diseño predestinado para mi vida y no era ese. Y yo trataba de buscarlo ahí. Recuerdo que llegué al culto de jóvenes. El culto de jóvenes, la adoración, está sonando la alabanza, la adoración. Y yo, bueno, la alabanza y la adoración. Y yo sacaba la alabanza y la adoración y yo me voy para mi casa. Ya, sale el culto. Alabanza y la adoración. Digo yo, bueno, me voy para mi casa. Y cuando me dicen que no, ven, paz, y me hacen la confesión de fe, y ahí acepto a Cristo. Y ese amor que fue en ese momento, ese abrazo que me dieron y ese aprecio que mismo sentí de parte de Dios, porque desde mi niñez, mi adolescencia, yo buscaba encajar en un lugar, buscaba algo que me faltaba. Y yo anoté algo que muchas veces en la juventud nos pasa, que es esto, que es un vacío existencial. Yo le puse vacío existencial / lugar de Dios. El lugar de Dios. Muchas veces nosotros en la juventud o en alguna ocasión no hemos sentido como, no hemos hecho preguntas de la vida, no hemos hecho, óyeme, pero ¿para qué? Óyeme, a mí me falta algo. Es que por más que yo salga con los amigos míos, por más que yo intente hacer varias cosas, hay algo en mí, hay algo que dice, óyeme, tú no lo vas a llenar con nada de eso. Tú no lo vas a llenar con nada de eso. Y en ese momento, recuerdo que también en la escuela yo tenía varios amigos como que entraron en esto de que muchos se llegaban a
la muñeca, con una gilet, y yo decía, pero ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué ellos hacen eso? O sea, ¿cuál es la respuesta a ese daño que se hacen? ¿Por qué se hacen daño a sí mismos? Y me hacía muchas preguntas. Y mientras yo me bañaba ahorita, me llega esta palabra, vacío. Muchos de los jóvenes que vamos a jugar, hay un vacío. Pero ese vacío, ese hueco que muchas veces sentimos, es el lugar de Dios. Es el lugar predestinado que Dios ha firmado en nuestras vidas para Él habitar. Entonces, ¿dónde yo vengo a conseguir llenar ese hueco, llenar ese lugar? Cuando conozco a Cristo. Aunque yo había nacido en el Evangelio, pues con entendimiento acepté a Cristo, y ese vacío que había en mí en ese momento, tratando de encajar en cosas las cuales no habían sido predestinadas para mí, diseño que no había sido predestinado, al aceptar a Cristo, yo pude obtenerlo. Mediante eso, llego al Evangelio y estoy con los jóvenes. Con los jóvenes, el primer ministerio que me entrega, recuerdo que fue el servir. ¿En qué servir? Recuerdo que cuando llego, hay una expansión del templo. Vamos a expandir el templo. Yo aquí. Vamos a ver. Yo aquí. Vamos a amanecer. Yo aquí. O sea, diría, estas ganas de probar más de Cristo, porque este vacío que llenó en mi vida, el cual fue efectivo, hizo que yo buscara más, me juntara con más jóvenes que también buscaban de Dios y me acercaban más a Dios. Entonces, mediante esto, yo llego a un ministerio precioso que el Señor me entregó, que fue el ministerio de alabanza, y me acercó más a Él por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por medio de esa intimidad que pudo el Señor trazar a mi vida. Porque como dice la palabra, el que quiere ministerio, buena cosa quiere. Y entrando a la juventud, soy joven todavía, dice la palabra en Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en tus caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué invertimos el tiempo verdaderamente en nuestra juventud? Yo llegué a una casa el cual me acogió y me dio amor, el cual por medio del ministerio fue de bendición y de crecimiento y de edificación para mi vida. Pero muchas veces en el mundo salimos a hacer cosas las cuales pueden ser aún deleite en nuestra carne en el momento, pero cuando llegamos a la casa, entramos a la habitación y nos acostamos de ese mismo lado de la cama a preguntarnos el por qué nos sentimos así. Yo solo lo viví. Sentarme de ese ladito de la cama a preguntarme, sí, Señor, ahorita todo fue bueno, sí, pero cuando llego aquí siento ese mismo vacío. Ese vacío existencial que llaman muchos, pero ese vacío existencial es el lugar de Dios. Yo entendí en esos momentos de que ese era mi refugio. Dice la palabra en Salmo 71:5, porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Jesús fue la esperanza, fue mi seguridad. Yo dije, bueno, pues aquí yo me quedo. El Señor me entregó una bendición, una edificación por medio del servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque he aprendido poco a poco a ser formado. He aprendido poco a poco
a tratar de menguar cada día más a mi yo para que Cristo pueda morar y pueda habitar en mí. He aprendido a que cada día poder entregar más mi vida a Dios mediante el servir en un ministerio que es para su gloria, para su honra. Soy un instrumento el cual me declaro inútil porque sé que Él me eligió desde mi embrión, desde antes de que fuera formado, para adorarle. Él trazó un diseño para mi vida, así como hay un diseño que trazó para cada una de nuestras vidas, para cada una de la vida de ustedes, en el cual Cristo los ha llamado, así como me llamó a mí a servir, así también Cristo los llama a ustedes a servir, a predicar este Cristo, el cual se refleja con amor, el cual se refleja con una muerte en cruz, una muerte y resurrección en cruz para salvación de muchos. Y en ese momento de que Cristo llena mi corazón, llena mi vida, ese vacío lo llena Cristo. Hay una canción que es de Betel, pero la llevó a cantar Julio Melgar, y la canción se llama Ya no soy esclavo. ¿Por qué? Porque por medio de servir en el ministerio, yo en el mundo me sentía que se habían robado mi identidad. Porque como les dije, el vacío, yo sentía que se me había robado mi identidad. Y mediante esta canción que dice, ya no soy esclavo, yo soy hijo de Dios. Y yo me repetía, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y cuando el diablo en ocasiones quería robarme mi identidad, quería volver mi pensamiento a ese vacío existencial, a ese lugar de Dios que quería arrebatarlo, que quería confundirlo, yo me recordaba, ya yo no soy esclavo, porque yo soy hijo de Dios. Pero todo esto fue con ayuda de un servir en el ministerio, fue con ayuda de un proceso. No es fácil, no le voy a mentir, pero todo el esfuerzo vale mucho más que la pena. Servir a Cristo creo que es una respuesta a muchas preguntas que nos hacemos, como decía, en ese ladito de la cama. Dios le bendiga. Amén. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso, y no hay nadie como Él. Grande es su amor, grande es su misericordia. De verdad que el Espíritu Santo es uno y el Señor tiene propósito en medio de todo. Cuando vino el sentir del título, de toda la dinámica, todo el desenlace de este culto de jóvenes, este encuentro juvenil, el Señor me puso en mi corazón a Joelito, y yo decía, ok, Señor, Joelito, ya los demás testimonios yo los había escuchado, habían venido por diferentes videos. Yo decía, ok, Señor, Espíritu Santo, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú tienes, Espíritu de Dios? Y ciertamente hoy te puedo decir, Joelito, como le dije a él, yo le dije, Joel, tú tienes un testimonio de sanidad, tienes un testimonio. Él, bueno, así no per se, pero yo iba a pensar, yo dije, tú tienes un testimonio para dar. Tú tienes un testimonio. Y ciertamente hoy te puedo compartir que tu testimonio se parece muchísimo al mío. Muchísimo, muchísimo. Yo recuerdo que era una joven, 15, 16 años, igualmente, que buscaba encajar y llenar ese vacío con muchas cosas. Asimismo, yo estaba en el colegio y si era gimnasia, si era voleibol, era voleibol. Empezaron los paris de Marquesina, ahí estaba yo. Se puso de moda el salir con día, el hacer esto, el hacer lo otro de una vez, ahí estaba yo. Pero realmente era todo contrario al diseño de Dios para mí.
vengo a este lugar, o sea, me siento tan acogida, siento algo tan diferente, el amor de Dios, el Espíritu Santo, y Jesús llenó mi corazón, transformó mi vida, y realmente yo así mismo vine con esa decisión firme. Yo dije, si llego, mamá me invitó, yo dije, si llego, me quedo y no me voy. Y así ha sido desde ese momento hasta hoy, y de verdad que no me arrepiento. Gloria a Dios. Dios ha sido muy bueno y cada una de estas películas, testimonios de las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nuestros hermanos están súper edificantes, verdaderamente. Entonces, ahora tenemos a una hermana querida de esta casa. Ella es especial, o sea, yo no puedo describirla. Ella es muy especial para cada uno de nosotros. Y adelante, Lenny. Ella viene con su película que se titula De la esclavitud al reinado. Escuchen eso, de la esclavitud al reinado. Esa hermosa del Señor tiene mucho que decir, pero hoy, en esta noche, ella nos va a resumir de su testimonio para... Dios le bendiga. Bueno, me voy a parar. En verdad no puedo estar como sentada. Yo soy como muy así. El Señor cambió y transformó mi vida de una manera especial y creo que, y es así ciertamente, el Señor puede cambiar la de ustedes, como el título de la esclavitud al reinado. A la edad de... Yo llegué aquí a la iglesia a los 17, pero antes de los 17, ¿qué yo hacía? ¿Qué yo pasaba? Recuerdo que tenía un comportamiento muy difícil, tan difícil que nadie me quería, señores. Yo llegaba a la casa de alguien y me cerraban la puerta. Yo iba, ni los psicólogos me querían. O sea, eso es, cuando un psicólogo te cierra la puerta, te dicen, no, yo no puedo con esa muchacha. Es tremendo porque los psicólogos es para sanar la mente, algo así, para ver tu comportamiento, algo así. También la escuela me cerraban las puertas, duraba de escuela en escuela cada año porque la escuela no me quería, señores. La escuela era algo muy difícil porque yo tenía que un año así, un año aquí y un año allá, que yo no era muy fácil, o sea, era muy difícil. Mi mamá peleaba en la casa, yo peleaba en el barrio todos los días. A mí me conocían, o sea, la muchacha del pleito. Cuando en una esquina había un pleito, no, esa era Lenny, esa. Eso, o sea, yo era conocida por los pleitos en el barrio. Y llegué a caer presa, llegué a atracar, llegué a andar en motor calibrada y todo eso. Era algo sumamente terrible. Yo recuerdo que yo buscaba, como siempre, yo era como la líder de una banda, porque yo siempre como que lo promovía, atracar. Le decía, muchachos, pero vamos, no estamos haciendo nada aquí, vámonos para el parque a ver qué encontramos. Y cada quien coge su esquina, o sea, si tú atracas y te agarras, son problemas tuyos. Yo decía eso, pero aparentemente yo era como normal, pero escondida era una bomba de tiempo. Literal. Entonces, conocí al Señor. Mi mamá me llevaba, pasé por manos de 4 psicólogos o más. La escuela me caía en psicólogo, la directora era mi psicóloga, el director era mi psicólogo, los profesores, porque el comportamiento de una joven, o sea, de esa edad, de una niña, no era normal. Mi mamá me amarraba con cadena. A la edad de los 11, de los 12, mi mamá para irse a trabajar, me amarraba con candado. O sea, en el patio de la casa de la vecina. Y cuando ella me encontraba, me encontraba ahí. O sea, esa era la única seguridad que ella tenía, que me iba a encontrar bien. Porque yo sacaba gilet. O sea, llevaba gilet a la escuela.
los vecinos me decían, tú no sirves. A los 11, a los 15, a los 16, tú no sirves para nada. En ti no hay futuro. ¿Qué tú buscas? Recuerdo que a un señor, yo veo al Señor y yo lo abrazo cada vez que lo veo. A un señor, un diciembre, le atracamos 16,000 pesos. Y el Señor sabía que fui yo. O sea, porque ¿quién va a ser? Si en el barrio, o sea, estábamos ahí y en el barrio la que tenía valor de hacer eso era yo. Y el Señor, no, porque yo te voy a llevar para la policía. Y yo, lléveme. O sea, había como un espíritu en mí que siempre buscaba como la maldad. O sea, a mí me gustaba lo malo, a mí me gustaba hacer desorden, a mí me gustaba retar a las personas, hombre, mujer, chiquito, grande, a mí no me importaba. O sea, y fui muy sellada, fui muy condenada porque el hombre en mí no veía futuro. Cuando el psicólogo me cerró la puerta en el tribunal de menores, en un año me dijeron, si vuelves te mandamos para el Redford. El psicólogo del tribunal, la psicóloga de jueces, no podía conmigo. O sea, porque el nivel era muy alto. También en mi casa, literal, a mí me rodeaban la policía. Me hacían círculo, la policía, para poderme sacar de la casa. Porque mi mamá decía, no, llévense la presa, que yo al otro día la voy a buscar. ¿Qué el otro día? 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, yo hueliendo miau. En la 17, ¿ustedes saben cómo es la 17? Uno tiraba ahí en el piso. O sea, nadie veía futuro en mí, ni la policía podía conmigo. Llega Jesús y me dice, o sea, aparte de eso, ustedes no saben qué era mi sueño, una joven de 15, 16 años que estaba aspirando, uno de esa edad, de que hacer abogado, hacer ingeniero, hacer doctora. Yo aspiraba a tener un punto, a tener una pistola, para que todo el que se metiera conmigo yo matarlo. ¿Quién reinaba en mí? El diablo. O sea, el diablo tenía plan conmigo, pero vino Cristo y me selló con su palabra. Vino Cristo y me sacó de la esclavitud. Y cuando el hombre me dijo, aquí en ti no hay futuro, vino Cristo y me dijo, yo veo en ti una reina. Cuando vino el hombre y dijo, tú no sirves, vino Cristo y me dijo, yo veo en ti una dama. Entonces, puedo decir que en mi barrio, del círculo de amigas, ni los primos, señores, ni los tíos míos querían saber de mí. Porque imagínense, le tiraba piedra a los viejos, le encerraba pedra. Recuerdo que a un señor, en el barrio, él era como el señor Pelión. Y yo era la muchachita malcriada, la muchachita maldadosa. Y yo le tiraba piedra de noche. Nos poníamos ahí por el muro y le encerraba pedra al pobre señor. Y se murió el señor. Se murió la señora, pero no se murieron si yo y donde ellos y decirle, ya no soy igual, ya Cristo cambió mi vida. Entonces vino en la escuela, me ven los profesores ahora y me dicen, se sorprenden, porque el cambio que Cristo ha hecho en mi vida, cuando en mi casa se volvió una tiniebla, yo estrellaba la televisión de mi casa, yo sacaba a mis señores. Para no cansar mucho el texto, para no seguir contándole tan largo que mi mamá, yo vivía en una segunda y mi mamá me dejó trancada. Ustedes saben que yo hice, amarré sábana de la columna y me tiré para abajo porque yo no me iba a quedar trancada. O sea, literal, en el barrio yo era la que no servía. Yo era la que no, es una escoria más. Yo era en mi familia, ustedes saben que en la familia siempre hay un jodón, pero yo multiplicaba 3 jodones, literal. Mis primas no la querían cerca conmigo, pero cuando llega Jesús, en el barrio, todo el mundo quiere estar conmigo. En el barrio, todo el mundo, ¡hey, sirve el café! Porque cuando Cristo ya cambia,
todo el mundo lo quiere cerca. Cuando Cristo llega, todo el mundo lo quiere. Entonces Cristo ha hecho eso en mí y me ha llamado. Señores, amén. Estoy estudiando abogada, o sea, para ser abogada, derecho. Y no, eso no estaba en mí. Yo estaba en la universidad. Si yo iba a la escuela era hacer desorden, ella lleva gilet, ella lleva juca. O sea, de que ahora, derecho, eso no estaba en mi mente. Y los profesores cuando me ven, los psicólogos, yo he traído a los psicólogos aquí. Los psicólogos que yo iba para que me sanaran y que mi mamá me llevaba, que muchos golpes que me dio, porque yo no quería entrar. Ellos llegaron aquí. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque yo le demostré, Dios le demostró a ellos que no hay psicólogo más que Dios. Porque Dios le demostró a ellos que cuando el mundo te sella, que cuando el mundo te dice que no, que cuando tu mamá te dice que no puede más contigo, que cuando no hay nadie en el mundo que puede cambiar, Cristo cambia y cambia para bien. Te solto. Llegué, no se me puede quedar cuando llego aquí a Jesús es Rey, el terremoto del barrio, llega aquí. Una película también. Pero puedo decir que el Señor cambió mi vida. Como bien se titula el título, de la esclavitud al reinarlo, porque soy reina del Rey, me selló con su palabra, quitó el decreto del diablo y puso el decreto que viene del cielo para sanidad y liberación. Entonces, te suelto a ti que no importa lo que el diablo quiera hacer con tu vida. No importa en la situación que está tu casa. Mi casa ha cambiado mucho. Mi mamá dice que yo soy la luz de la casa, pero que la luz de la casa es Cristo, porque Cristo llegó a mi vida. Entonces, si Cristo no es luz, si Cristo es la luz, que Cristo vive en mí, yo soy la luz en mi casa, pero es Cristo. Entonces, dice la palabra, de lo vil y despreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios. Eso que decían que yo no servía, eso que decían que yo no era nadie, eso que veían en mí un disparate, una escoria, Cristo le demostró que Él puede cambiar. Cristo le puede demostrar que cuando el mundo dice no, Cristo dice sí. Cristo le enseñó que no hay nada imposible para Él. Así que te invito a ti, no importa la situación que tú estás. No importa si tu familia no ve en ti futuro. No importa si el barrio no te quiere. No importa si no hay de comer en tu casa. Cristo te dice, ven a mí, que yo puedo hacer de ti, de lo vil y despreciado, yo puedo sacar de ti una cosa grande. Y Cristo lo puede hacer en ti como lo hizo en mí. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, con este poderoso testimonio no nos cansamos de dar gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, a ese Dios de lo imposible, al Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Entonces, Lenny, yo quiero que tú vengas por aquí. Te me fuiste así, rápido. Vamos en esta hora a levantarnos. Vamos a orar por los invitados. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Bien, pueden pasar adelante. Yo quiero hacer una oración con ustedes que cambió mi vida. De verdad, me sacó. Yo ahora mismo fuera una difunta drogadita, fuera o tuviera presa, o tuviera muerta, o el cementerio, yo no sé dónde tuviera, pero llegó Cristo. Amén. Llegó aquel que liberta, llegó aquel que sana, llegó aquel que transforma. Y yo le puedo decir que Cristo ha transformado mi vida. Yo le puedo decir que Cristo cambió mi vida y no lo cambio por nada.
a Cristo no lo cambio por nada. Y cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y cuán bueno es cuando ser joven y servirle a Cristo. Que no hay nada, que no haya nada ni nadie que te separe del amor de Dios. Levanten sus manos y repitan que ustedes se escuchen. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Dios y suficiente Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón para que solo tú habites en él. Yo te pido que me des un nombre nuevo y que me inscriba en el libro de la vida. Yo me desligo de todo